Uno de los artífices de aquel ascenso 2008, uno de los que nos dejó en el reducido. ¿Cómo andás, Beto? ¿Todo bien? Hernán Sangino te saluda de acá de Universo Mil Rayitas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, todo bien. Tomando unos mates ya. Ah, estamos iguales. Eso estamos iguales. Unos mates acá al aire estamos tomando nosotros. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo llegaste vos a los Andes en ese 2008? 2007-2008. Bueno, como por lo general llegamos los entrenadores a los clubes. Me llamó en ese momento Jorge Chisini, me propuso, bueno, este desafío y sabíamos nosotros, bueno, toda la vida en el ascenso, sabemos lo que es los Andes, sabemos lo que necesitaba los Andes, sabíamos lo que necesitaba el club, y bueno, asumimos después de reunirnos con Jorge y con de arriba también, tuvimos una charla linda, interesante, y bueno, nos propusieron agarrar el equipo y allá fuimos, con mucha ilusión y con mucha expectativa por la cantidad bueno, por la convocatoria, por la historia que tiene el club en el ascenso, ¿no? Sobre todo. Beto, Juan Cruz Lavari te saluda. Ante todo, muchísimas gracias por tu tiempo para esta nota. Hola Juan Cruz, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Quería preguntarte qué sensaciones te dejó ese paso por los Andes, porque vos sabés, hablando con un montón de hinchas, más allá de que, bueno, el reducido lo dirigió Rodolfo de la Pica, todos te mencionan a vos y te dicen que fuiste partícipe de ese ascenso. ¿Vos lo sentís así? Sí, claro, sí, claro que lo siento así. Siempre que yo llego a un club que deja un entrenador y tengo la suerte de ascender, como me ha pasado en Almagro, como me ha pasado en Tigre, como me ha pasado en Católica de Ecuador, o como me ha pasado en algún otro club. Siempre que yo llego a un club, yo comparto, más allá de que yo sea el que levanta la copa, porque estoy en la segunda parte o en la parte final, yo siempre comparto con el entrenador que armó el equipo, que lo entrenó, que eligió los jugadores, que bueno, yo digo que ahí muchas veces, desgraciadamente, por este fútbol, no fue así en los Andes, porque lo de los Andes fue una decisión mía, personal, con los directivos diciéndome que no, pero yo entendía que bueno, se había saturado de algún modo, habíamos perdido justo ese partido, el clásico con Temple, y se había quebrado un poco la paciencia de la gente, y bueno, me entendí en ese momento y se lo dije a Jorge, a Chisini, le dije que si yo me iba, ese equipo salía campeón, porque tenía mucha presión. En algún momento hubo alguna presión sobre mí como entrenador, y esto presionaba mucho a los jugadores. Teníamos una empatía muy grande nosotros con los jugadores, teníamos un gran cariño por los jugadores y ellos por nosotros, y esto hizo que a lo mejor se liberara un poco esa presión que tenían. Y bueno, de hecho cuando nos fuimos estábamos en la cuarta posición, ya clasificado al reducido. Y bueno, después Fito terminó la obra, la verdad es que lo hizo muy bien, y bueno, a nosotros nos dio una gran felicidad, porque no creas que fue fácil el armado del equipo, había jugadores que eran muy resistidos, es más, me lo dijo en los primeros entrenamientos, obviamente hablando con Jorge y con algún otro directivo, un día me dicen que bueno, había algunos jugadores que eran muy resistidos, y bueno, yo le dije, bueno, entonces si no podemos dejar a esto, no dejemos a ninguno, porque para mí son los tres mejores, y eran en ese momento eran Bustamante, el Colo Tridente y Marquito Grito Ojeda, que en realidad eran resistidos, porque a partir del primer partido ya la gente era como que perdían la pelota, y por ahí había un rumor. Pero bueno, nosotros estábamos convencidos de que eran jugadores, muy buenos jugadores, y de hecho lo demostraron después a lo largo del torneo.
los tres, casi los tres casi siendo figura, y después, bueno, algunos que vinieron, algunos que estaban en el club, algunos chicos que subimos de las categorías menores, nos dieron todo en los Andes, hicimos una muy buena pretemporada, un muy buen trabajo, y de hecho, bueno, venían de algunos torneos que no lograban los objetivos, y la impaciencia de la gente hizo que nosotros, aunque yo tomara la decisión de dar un paso al costado, de quitarle presión al equipo, y bueno, eso también, más el trabajo muy bien hecho por Fito cuando tomó el equipo, hizo que los Andes ascendiera prontamente, bueno, ahí nomás, en poquito tiempo al Nacional B, y como te digo, para mí fue una gran alegría, un gran cariño por todos los chicos. Mira, vos hablabas recién de los jugadores que estaban como medio, que no sé si peleados con el hincha, pero que eran discutidos. Y después, sí, como dijiste vos, fueron figura. Y yo creo que si vos nos preguntás a todos de ese equipo, y te puedo decir, la delantera Tridente Yaqué fue un lujo. ¿Cómo fue al Beto? ¿Lo pediste vos porque lo conocías de Almagro o cómo fue la llegada? Claro, yo, es más, estuvo bastante resistido en el primer momento porque era grande Beto, y yo me acuerdo que decía, bueno, trajo a Yaqué porque es amigo de él, y bueno, tiene 30 y pico de años, creo que tenía 33, 34 años, el Beto, un poco menos, 32, no, por ahí, era un jugador grande. Y bueno, yo lo traje porque sabía lo que era y sabía lo que me iba a rendir, sabía el temperamento, sabía de lo que él iba a servir para el grupo también, porque es un chico con mucha personalidad, y bueno, también fue un poco resistido, pero bueno, yo entendía que era el mejor 9 que en ese momento teníamos la posibilidad de contratar. Y bueno, de hecho, tampoco, no me equivoqué. Me acuerdo que el primer partido, un hincha que había atrás le gritó, Yaqué, te va y vos con Pajuti, pero esas cosas que tiene el fútbol, ¿verdad? Y yo estaba convencido de que el Beto iba a ser lo que fue, que terminó siendo ídolo de los Andes, estaba convencido que iba a ser lo que fue el Colorado Tridente, estaba convencido que Bustamante iba a ser lo que fue, que Briti Ojeda iba a ser lo que fue, que bueno, estábamos convencidos de que ese equipo estaba armado y estaba entrenado para pelear un ascenso, y de hecho, bueno, lo logró, ¿verdad? Beto, te quiero preguntar, cuando vos ya te fuiste de los Andes, el equipo después lo agarra de la pica, ¿cómo viviste vos personalmente la final con Chicago? Y si después de ascender, algún jugador, algún dirigente, alguien se comunicó con vos para decirte, Beto, vos también sos parte de esto, si no fuera por los puntos que sacaste no hubiéramos llegado hasta acá. ¿Cómo lo viviste vos? Yo lo viví, bueno, como un hincha más, porque la verdad, me acuerdo, vos me decís el partido en Cancha Argentino Junior, el día de que logra el ascenso. Sí, lo viví como un hincha más, deseando que el equipo gane, bueno, con mucho menos intensidad que si estuviera sentado en el banco, pero con mucho deseo, con muchas ganas de que el equipo ascendiera, ¿verdad? Yo lo viví, ya te vuelvo a repetir, no con la misma intensidad o el mismo nerviosismo, pero sí con muchas ganas de que las cosas le salieran bien a los chicos, como le salieron. De hecho, lo disfruté y lo festejé cuando terminó en la intimidad. Y bueno, sí, me llamaron, y es más, no hace mucho se hizo como una fiesta, y me llamaron, me citaron, y estaba el Fito de la Pica, estaba yo, nos dieron una medalla que tengo obviamente en una salita de computación que tengo acá en mi casa, colgada en la pared, y la atesoro como algo que me gané, y sí, me siento parte, y es más, cuando me preguntan cuántos ascensos tuve, menciono el ascenso de los Andes como un ascenso más, el ascenso de los Andes como el ascenso de Chicago, donde también participé, como por ahí el ascenso de Almagro, donde yo tomé el equipo que había dejado otro entrenador, y terminé
terminé el torneo yo ascendiendo, el ascenso de Tigre como entrenador, donde había estado Mario Riz, y terminé yo ascendiendo. Siempre cuando soy yo que termina ascendiendo, menciono al entrenador anterior, y cuando soy yo el que dio la primer dio la primer puntada, la puntada inicial en el armado y en todo lo que conlleva que con todo lo que lleva el armado de un equipo y la pretemporada y el entrenamiento. Pensá que nosotros en los Andes hicimos las dos pretemporadas, elegimos los jugadores, y te vuelvo a repetir, dejamos el equipo. A mí siempre me cargaba, Fito, cuando me veía, la primera vez que me dejan un equipo armado y cuarto, porque por lo general cuando uno toma un equipo, yo por ejemplo a Tigre lo tomé 15º, está bien, en el torneo de apertura. Después tuvimos la suerte de hacer una gran campaña en el torneo clausura y ascender por la promoción. Entonces cuando pasa eso, yo creo que los artífices son dos. Cuando arranca con una comisión directiva y termina con otra, creo que todos son parte. Yo, más allá de mi temperamento, y trato de ser pensante y trato de siempre darle el valor que tiene al entrenador que estuvo antes que yo, cuando, como te dije antes, tengo la suerte de ascender, y trato de no quitarme la medallita o la estrellita cuando dirigí a lo mejor, qué sé yo, 25 partidos de 30 o de 35, y bueno, soy parte de la cosa, porque si yo hubiera perdido todos los partidos como entrenador, no hubiera llegado a donde llegó Los Andes tampoco. Así que yo lo viví, lo vivo, lo recuerdo, lo menciono, siempre digo, bueno, me tocó ascender con Los Andes, la primera parte, terminó Fito en la Pica. Para mí el ascenso es de los dos entrenadores. Cuando hay dos entrenadores en un torneo y asciende, el ascenso de los dos entrenadores. Para mí siempre es así. Y te quería preguntar, muchos que estuvimos en la fiesta de los 90 años, vimos ese equipo parando o jugándole de igual a igual, aunque muchos lo toman como un partido amistoso, a un fuerte equipo de Independiente. ¿Cómo fue enfrentar al Rojo, aunque ya te digo, fue un partido como para presentar el plantel? Y bueno, siempre uno quiere ganar, siempre uno quiere, más allá de que, bueno, muchas veces saben que el rival, nosotros en ese momento estábamos en primera vez, eran dos categorías de diferencia, un equipo grande de primera división, pero no, los partidos amistosos se enfocan de otra manera. Uno tiene la posibilidad en este tipo de partidos de ver la personalidad de los jugadores, porque, bueno, como hay jugadores que a lo mejor se achican en los momentos más difíciles, hay jugadores que se agrandan, y bueno, me pareció que estaba bueno tener siempre cuando yo dirijo los equipos, si es Nacional B, siempre juego contra equipos de categoría inferior o equipos de una categoría superior, ya sea de Superliga o un equipo de primera B o de primera C. A veces dicen, empatamos Independiente, y después vamos a jugar a lo mejor con Cañuela y perder. Y te dicen, no, perdimos con Cañuela. No es el espíritu del partido amistoso previo al inicio del torneo. El espíritu no es ganar o perder. El espíritu es ver cómo se desarrolla el equipo en diferentes ámbitos, ¿verdad? Como un equipo de primera C, vamos a jugar contra un equipo súper motivado, porque está jugando con un equipo de una categoría o dos categorías superior. Nosotros tenemos que ver también a veces de los jugadores la motivación que tienen cuando juegan contra equipos de categorías inferiores, que tiene que ser la misma que cuando juegan contra el equipo de primera división. Por eso yo lo viví, todo lo que viví en Los Andes lo viví como todos estos años, 40 años casi de profesión entre jugador y entrenador, lo viví con mucha intensidad, pero también lo disfruté y lo viví con mucha felicidad.
Beto, metiéndonos ya un poco en la actualidad y sabiendo que sos un hombre que mira mucho fútbol, ¿estás siguiendo o pudiste seguir esta campaña de los Andes en la B Metropolitana? Sí, está bien que es una campaña bastante atípica, con esta desgracia que nos toca vivir hoy, bueno, mucho más por lo que está pasando que por el fútbol, obviamente, pero bueno, se formó un campeonato atípico, estoy viendo a los Andes como un equipo que, bueno, no está haciendo una campaña demasiado regular, creo que perdió 3, ganó 3 y empató 2. Sí, está en la 9ª posición y bueno, los Andes es un equipo que necesita estar en las primeras posiciones, porque bueno, como te decía, por su historia y por su convocatoria, el entrenador cuando va, como me tocó en su momento a mí, sabe que tiene que estar entre los primeros 4 puestos, porque si no la gente tiene un poco el paladar negro, semejante estadio, semejante los años en primera, los años de Gordo Ginarte y de Benet, bueno, nos pusieron la vara muy alta a todos los que vinimos después, así que sí, obviamente con el respeto y el cariño que me merecen tanto el Gordo como Sergio, nos pusieron la vara alta a todos. Pero bueno, cuando uno va a los Andes sabe que tiene que aceptar eso, sabe que si está en primera vez es el equipo más grande o está entre los 2 o 3 equipos más grandes de la categoría, sabe que el Nacional B también es un equipo grande y bueno, la gente espera del entrenador y su equipo que se desarrolle como el club, ¿no? Un club grande, con historia y con mucha convocatoria. Acá nos pregunta nuestra compañera Rocío Godoy, ¿qué pensás que se haya hecho un consejo de fútbol para dar identidad a los más chicos? Que se haya hecho un consejo de fútbol para darle identidad a las inferiores. A mí me parece que está muy bien. A mí me parece que los clubes de ascenso tienen la obligación de proveer a la primera división de jugadores de la cantera, porque si no es muy complicada la subsistencia, cada vez va a ser más complicada. Yo creo que el futuro de los clubes de ascenso está en las divisiones inferiores y me parece que hay que darle una gran importancia al tema de los formadores, porque además, bueno, sé que está en Nenería, ¿verdad?, ahí coordinando todo eso y me alegra muchísimo porque es además de que fue un crack, es un gran entrenador y es un gran formador y es una gran persona, entonces le va a dar a las divisiones inferiores del club esas vivencias que él tuvo, sabe cómo tratar a los chicos. Me parece que a veces los directivos se confunden, no ven las cosas a largo plazo, ven todo a muy corto plazo, y a mí me parece que hay que darle inclusive hasta la misma, por lo menos la misma importancia a los formadores o entrenadores de divisiones inferiores que al técnico de primera división, y que hay que, cuando se cita a un entrenador para dirigir al club, hay que decirle, bueno, mira, esto no es traer 20, 25 jugadores, acá hay chicos del club, estos chicos forman parte del plantel profesional y vos te tenés que adaptar a lo que nosotros decimos, me parece a mí, porque si no es muy cambiante la cosa. Viene un entrenador, yo soy un entrenador que a mí me gusta llevar chicos de divisiones inferiores a primera. De hecho en el último club que estuve, en Almirante Brown, subimos casi 18 chicos de divisiones inferiores, 8 jugaron, se vendieron 3 jugadores, 2 a México y 1 a Colón de Santa Fe. Y bueno, para nosotros es una gran alegría, porque también tenemos que tener en cuenta que no solamente es ganar o perder. El entrenador, y sobre todo el entrenador formador de divisiones inferiores, tiene que tener en cuenta que también está cumpliendo una función social. En cada club que pongamos divisiones inferiores puede haber 100, 150 pibes. Si los entrenadores
son verdaderamente formadores, vamos a estar sacando 10, 15, 20, aunque fuera uno, ¿no? Pero vamos a estar sacando 10, 15, 20, 30 chicos de la droga, de la delincuencia, o de la mala vida, y bueno, eso tiene un valor a veces igual o superior a salir campeón, o a hacer una gran campaña. A mí me parece que los clubes, además de tener la obligación de sacar chicos inferiores, de vender jugadores de la cantera, de jugar con jugadores de la cantera para achicar los presupuestos que hoy por hoy son inviables, me parece que además la función social no debe desaparecer, porque en definitiva, si vos me preguntas a mí por qué me dediqué al fútbol, porque para mí es la profesión más igualitaria del mundo. En el fútbol, el que es médico, millonario, pobre o fue a tercer grado, adentro de la cancha el fútbol te iguala. El mejor que juega, no importa de dónde viene, ni lo que tiene, el que mejor juega es el mejor y el que todos mimamos, ¿verdad? Acá Rocío nos pregunta, ya como entrenador vos, ¿está mal visto los psicólogos deportivos para algunos técnicos? Mira, yo tengo una hija que está en tercer año de la UBA estudiando psicología. Me analicé bastante durante un tiempo y creo que son importantísimos. De hecho, es una ciencia que no se aparta de la vida de las personas. Yo no lo veo mal. Yo creo que el psicólogo es importante en la vida de las personas cuando, bueno, obviamente lo necesitan, y el psicólogo deportivo es una rama más de la psicología, así que yo no iría jamás en contra de la ciencia. Me parece que es una burrada ir en contra de la ciencia. Después, bueno, como todo, habrá psicólogos deportivos buenos, psicólogos deportivos malos, y entrenadores buenos, entrenadores malos, jugadores buenos y jugadores malos. Pero un buen psicólogo deportivo yo creo que es fundamental, y sobre todo en las divisiones menores, con chicos que a veces tienen problemas y necesitan algún tipo de contención. Cuando ya la del entrenador no alcanza, hay que brindarle una contención profesional que le permita al chico desarrollarse con la mayor naturalidad, ¿no?, dentro del juego. Que bueno, que no venga con todos esos problemas, y si viene con todos esos problemas, que tenga alguien que lo pueda contener. A veces el entrenador, pero a veces no nos alcanza nosotros, porque no somos profesionales en la materia. Entonces ahí sí hay que derivarlo al psicólogo deportivo, ¿por qué no? Y yo te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. En el 2008 había dos equipos que se encaminaban directamente a un ascenso directo. Eran los Andes y All Boys. All Boys después terminó jugando en primera división, que en la B Metropolitana hizo un campañón. ¿Cómo fue enfrentar a ese All Boys sabiendo que jugaba totalmente diferente a los demás equipos? Sí, no, enfrentábamos como... Yo me acuerdo en cancha de los Andes, creo que nos echaron 2 jugadores a nosotros. Fue un arbitraje bastante complicado. Y nos robaron un penal. Y no nos cobraron un penal clarísimo. Sí, me acuerdo que bueno, que fue un partido muy raro. A mí me expulsaron inclusive ese partido. Y eso que sos ídolo de All Boys encima. Claro. Sí. Bueno, Marcelo está dirigiendo la reserva, salió campeón con reserva, dirigió un partido en Nacional B con Rafaela cuando se fue el Pato, que antes de que venga Pepe, ganaron con Rafaela el primer partido, así que bueno, voy asiduamente, obviamente, a ver los partidos de reserva, y bueno, obviamente ese partido con Rafaela fuimos toda la familia en apoyo de Marcelo, y bueno, una alegría, sí, pero no, más allá de ser ídolo o no ser ídolo, yo cuando me pongo la camiseta de un club, me pongo la camiseta de ese club. Si no, me tendría que haber quedado toda la vida en el club donde me inicié, y bueno, no ir a ningún lado más. Yo soy muy hincha del ascenso en realidad. Yo me parece que el ascenso es el barrio, el ascenso es lo que trae el hincha del ascenso
a los 10 años es hincha de los Andes y va a la cancha, y a los 70 años es hincha de los Andes y sigue siendo la cancha, que nació y se crió en el barrio, que está en la cercanía con el hincha, el periodista es hincha. Yo creo que el ascenso es otra cosa, ¿no? Es un fútbol diferente al que muchas veces vemos ahora en el Nacional B, que se enfrió mucho con tantos equipos del interior. El hincha ve a su equipo una vez cada 15 días, porque bueno, es imposible desde lo económico poder bancarse un torneo, ir a ver todos los partidos que se juegan en el interior. Pero la primera vez, hoy está un poco desarmada, pero bueno, yo creo que la primera vez es el torneo típico de nuestro, el que vive en Devoto, de Alboy, y de la Madrid, el que vive, qué sé yo, en Loma, es de los Andes, el que vive en Temple y es de Temple, y se fomentan y se generan todas esas rivalidades que obviamente desterrando todo tipo de violencia o de pelea o lo que sea, hacían hermoso el ascenso. Yo me acuerdo siempre los partidos, ya la salida de los visitantes a mí me parece que cambió el fútbol, porque yo recuerdo haber jugado en Morón, en los clásicos con Chicago, o en el Boy, los clásicos con los equipos que peleábamos el campeonato, y bueno, haber jugado los Andes Temple, eran partidos que estaban, la verdad, las canchas explotaban, eran verdaderas fiestas del fútbol. Y a mí me parece que eso también le cambió la cara un poco al fútbol. Y me parece que deberían volverlo los hinchas visitantes, con algunas recomendaciones, porque de última, la verdad, ahora van hinchas locales nomás, y esto no quiere decir que los clubes estén exentos de un montón de problemas de violencia, en muchos casos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la cosa no está porque bueno, que no vayan los visitantes. La cosa está por ver cómo se puede, desde qué lugar se puede gestionar y mejorar todo este tema de la violencia y todo este tema que no tiene nada que ver con el fútbol ni con el espectáculo deportivo. Beto, te hago la última de mi parte. Ante todo, agradecerte por tu tiempo para esta entrevista. Vos hablabas del ascenso y estamos justo imaginando un fútbol sin hinchas locales, categorías de ascenso que todavía no arrancan. ¿Crees que en estos últimos años la Asociación de Fútbol Argentino fue injusto con el ascenso? Sí, absolutamente. Yo creo que fue injusta con el ascenso, que fue injusta con el interior. Ahora sacaron de un plumazo el torneo Federal B, que tenía 350 entrenadores, se quedaron sin trabajo, casi 3.500 jugadores. Yo creo que desde la demagogia y de la simpatía se habla de un torneo federal que no existe, o de un fútbol federal que no existe, y lo mismo pasa con el ascenso. Yo creo que está muy destratado en todos los sentidos, tanto los futbolistas como los entrenadores, como los mismos directivos, porque de hecho le niegan el ascenso por este tema que se interrumpió el campeonato a equipos que la verdad realmente se lo merecían, quitan los descensos, lo que implica que la mayoría de los clubes, como no hay descenso, ahora sí se ponen a jugar con los chicos, y lo peor de todo es que van a poner todos los pibes juntos, y por ahí el pibe que juegue mal 3 partidos lo van a dejar libre, no van a jugar más, y cuando empiece el nuevo torneo, si Dios quiere y pasa todo esto que estamos sufriendo, van a quedar todos esos pibes afuera y van a volver a traer 20 jugadores, bueno, cosa que para mí es una locura, y que es inviable. Yo digo, vuelvo a repetir, me parece sano lo que han hecho hoy por hoy en los Andes, de formar esa comisión que vos me decís. Me parece buenísimo que quien maneje todo esto sea el Nene Díaz, y me parece bien en tanto y en cuanto se le dé forma y tiempo a ese proyecto, porque si vamos a decir, pero no salió campeón ninguna categoría, entonces vamos a buscar, es una locura,
nosotros tenemos que empezar a entender que en el fútbol y en la vida las cosas se proyectan a largo plazo, no se proyectan a corto plazo. Porque las cosas que se logran a corto plazo son como los edificios que tienen malos cimientos, se terminan cayendo. Entonces, cuando uno proyecta algo a largo plazo y tiene ya una infraestructura y tiene algo formado, asciende a primera y seguramente se queda toda la vida en primera. Ahora, cuando uno asciende, porque armó un gran equipo, se gastó toda la plata, se fundió el club, llegan a primera y bueno, están un año o dos y por lo general descienden, cosa que le ha pasado a muchos equipos. Me ha tocado verlo en Almagro, con 2 ascensos en 4 años, de lo que fui partícipe. Pero bueno, no compartí muchas veces eso de tirar todo, cuando ascendí a primera, tirar todo y traer 30 jugadores nuevos, porque tampoco comparto el hecho de que si hay 20 jugadores que logran un ascenso, se los castigue, echándolo y trayendo otros jugadores. Yo entiendo que bueno, que por ahí se vaya un jugador que no rinde en un equipo que no rindió, pero un equipo que salió campeón o que ascendió a primera división, me parece que por lo menos tienen que tener un premio a esos jugadores, de darle la posibilidad de que jueguen en primera división y no salir a buscar 25 o 30 jugadores que a lo mejor no, que casi siempre después son peores que lo que tenía el club del Nacional B. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Digo, que los jugadores del Nacional B y de la B tienen 2 piernas, 2 brazos y muchas veces inclusive más talento que muchos que juegan en primera división. Yo estoy convencido de que cualquier buen jugador en la B o en el Nacional B juega tranquilamente en primera división. Por eso digo, me parece que sí, que se le va destratado a los clubes del ascenso. Se habla mucho, sí, que el ascenso, que el interior, pero después no le dan nada. Esta es la realidad. Después no le dan nada, absolutamente nada. Y a mí, yo lo veo con mucho dolor esto, con mucho dolor, porque como le dije antes, soy un bicho del ascenso. Y el ascenso me dio a mí la posibilidad de criar a mi familia, de mis hijos, de mantener a mi familia y de hacer durante tantos años hasta hoy lo que me gusta, lo que es mi vocación. Entonces siempre voy a tratar de estar ahí peleando y luchando para que no se lo destrate, para que sea mejor, y bueno, desde el lugar que sea, tratar de aportar mi granito de arena para que el ascenso se empareje para arriba y no para abajo como se está emparejando ahora. Beto, muchísimas gracias por esta entrevista, te mandamos un saludo enorme, un lujo para nosotros charlar con vos, y como decís vos, no hay que matar al ascenso. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme, Juan Cruz Lavari y Hernán Sangineto de Universo Mil Rayitas. Bueno, Juan Cruz, Hernán, les mando un abrazo y déjenme aprovechar la oportunidad para mandarle un abrazo enorme a toda la gente de los Andes y que sepan que yo los quiero mucho y que quiero mucho al club y que me pone contento cada vez que les va bien. Un fuerte abrazo y gracias por el respeto y por la nota. El Beto Pascuti, micrófonos de Universo Mil Rayitas.